Perfecto, entonces damos inicio a esta segunda sesión. Esta segunda sesión es la segunda unidad de aprendizaje. Esta unidad se titula El aprendizaje humano. Pues estamos en la materia de procesos psicológicos básicos. Primeramente, pues vamos a hablar sobre cuáles son los propósitos de esta unidad. El estudiante comparará las diversas posturas en relación al aprendizaje humano, conductual, cognitivista, sociohistórica, para asumir pues una postura congruente en el entender del comportamiento desde este proceso. También pues ustedes examinarán los tipos y formas de atención empleando los modelos explicativos sobre dichos procesos y pues van a contrastar las concepciones vigentes sobre el estudio de la memoria, tanto en funcionamiento normal como en un funcionamiento patológico. Primeramente, pues vamos a empezar hablando primer punto, que son los fundamentos filosóficos y científicos de los tres principales modelos sobre el aprendizaje humano, que viene siendo conductual, cognitivismo y sociohistórico. En las teorías, vamos a meternos un poquito sobre las teorías del aprendizaje, porque se dice que estas pretenden describir aquellos procesos mediante los cuales tanto los seres humanos como los animales aprenden. Numerosos psicólogos, pedagogos han aportado pues amplias teorías en la materia. Las diversas teorías ayudan pues a comprender, predecir, inclusive controlar el comportamiento humano, elaborando pues a su vez unas estrategias de aprendizaje y tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento. Su objeto de estudio pues se centra en la adquisición de destrezas y habilidades en el razonamiento y en la adquisición de ciertos conceptos. También consiste en que el aprendizaje implica un cambio en la conducta o en la capacidad de conducirse de las personas. La gente aprende pues, cuando adquiere la capacidad de hacer algo de manera diferente. Al mismo tiempo, también es importante recordar que el aprendizaje es inferencial. El aprendizaje se evalúa sobre las bases de lo que la gente dice, escribe y realiza. El estudio de las teorías del aprendizaje son una parte que nos proporcionan un vocabulario o una armazón conceptual para interpretar diversos casos de aprendizaje. Por otra parte, también nos sugiere cómo buscar soluciones para los problemas prácticos, aunque ellas no nos dan soluciones, pero también dirigen nuestra atención hasta ciertas variables que, pues, que son funcionales para encontrar la solución a la que nosotros busquemos. Y para esto, pues, existen múltiples y variadas teorías psicológicas que tienen en común la concepción básica de que los procesos de aprendizaje juegan un papel central en el desarrollo del ser humano. Y aunque resulta imposible, pues, encontrar una única definición del aprendizaje que sea aceptada por todos los psicólogos de este campo, pues pueden afirmar que los psicólogos que estudian el aprendizaje se interesan por los procesos de cambio que ocurren como resultado pues, de una experiencia, vaya. Se dice o se concluye que el aprendizaje es un proceso que produce un cambio relativamente permanente en el comportamiento de un organismo, que refleja una adquisición de conocimientos o habilidades a través de práctica o de la experiencia obtenida por el estudio, la instrucción, la observación, etc. Este proceso tiende a producir un cambio, porque para los conductistas es un cambio de la conducta externa, es observable, para el cognitivismo, es un cambio interno en las capacidades y disposiciones del sujeto. Es que depende al área o la rama de la psicología, se va tornando una concepción, a lo mejor no diferentes, simplemente difieren en ciertas características, pero sin embargo, la mayoría conciben en una concepción completa sobre el aprendizaje. Por decirlo, bueno, por ejemplo, el modelo de aprendizaje conductual es uno de ellos, porque el conductismo es parte de una concepción científica de la psicología, puesto que la ciencia debe versar sobre pues, los fenómenos observables o que al menos puedan ser cuantificados y analizados en condiciones objetivas. No puede admitirse como objeto de estudio psicológico nada que no reúna pues, tales condiciones. Durante muchos años, el estudio del aprendizaje humano estuvo pues, dominado
por el enfoque conductista, porque sus características eran de suma importancia, las cuales pues eran que los aprendizajes solo son posibles en términos de conductas observables. Solo aquellos comportamientos y ejecuciones que se pueden observar han sido aprendidos. Lo que no se puede observar no ha sido aprendido según el conductismo. Los resultados también del aprendizaje son el producto del establecimiento de patrones de refuerzo. Si una respuesta es reforzada, se fortalece. Si por el contrario no es reforzada, tiende a desaparecer gradualmente. Es el ambiente y el aprendiz lo que determina también el aprendizaje. Lo que aprendemos no está determinado por nosotros, sino por los estímulos que nos llegan del ambiente. También las respuestas incorrectas tienden o producen efectos negativos en el aprendizaje. ¿Por qué? Porque se dice que estos se deben evitar. El aprendizaje también sin error es posible a través del moldeamiento de la conducta deseada, siempre y cuando sea a través de la exhibición de la conducta correcta, la cual se puede lograr mediante pequeños pasos o aproximaciones sucesivas de la conducta. Esto es respecto a lo conductual. Y para esto, Thorndike, Ivan Pavlov, Skinner fueron unos de los predecesores que hablaron acerca del aprendizaje respecto a la conducta, de lo conductual, perdón. Por ejemplo, Thorndike, uno de los precursores del conductismo es a partir de sus investigaciones con animales en la década del siglo XX, concluyó que los seres humanos aprendemos o adquirimos nuevas asociaciones mediante un proceso denominado ensayo y error, en el cual las asociaciones que son recompensadas se fortalecen, mientras que aquellas que son ignoradas o no reforzadas se debilitan y desaparecen gradualmente. Esta proposición, denominada ley del efecto, orientó durante varias décadas los estudios sobre el aprendizaje, que tuvieron como propósito pues tratar de determinar cuáles asociaciones eran más fáciles de formar y cuáles eran más difíciles. Mientras que Pavlov también pues influyó decisivamente en el conductismo, porque fue el fisiólogo ruso. Este fisiólogo ruso investigó la fisiología de la digestión, más concretamente los mecanismos de reflejo de la salivación de los perros. Me imagino que han escuchado de los perros de Pavlov, ¿verdad? Por lo menos el mecanismo que utilizaban en su mayoría. Y hablaba más concretamente sobre estos mecanismos de reflejo de la salivación de los perros, llegando a la conclusión de que el aprendizaje se produce por un condicionamiento, el condicionamiento clásico. Mientras que otro de los científicos es Skinner, que en 1938, partiendo claro de los estudios de Thorndike, llega a la conclusión de que las consecuencias de nuestra conducta tienen un importante efecto sobre ella y formula el condicionamiento operante. Estas, entre otras pues, influencias, hicieron que el conductismo surgiera oficialmente en 1913, año en que Watson publicaba un artículo programático con el título La psicología desde el punto de vista conductista, en el que describía pues, las líneas generales de la nueva tendencia, esta nueva tendencia. Bueno, el más sonado, vamos a hablar un poquito, como nadie contestó, supongo, vamos a hablar un poquito de Ivan Pavlov. A ver, ¿quién me puede hablar sobre lo poco que sepa o lo que haya leído? ¿Alguien me puede hablar sobre Ivan Pavlov? A ver, ¿quién me habla de él? Yo, maestra. A ver, díganos. No conozco mucho de él, pero conozco un caso que era el caso de Albertito, donde era un bebé donde le ponían una pelusa, ¿no? Para que ya no la agarró y luego lloró y ya no la volví a tocar, como que era un método de aprendizaje, ¿no?
Sí, también. Aunque Iván Pavlov era más conocido por la investigación de la fisiología de la digestión en cuanto a su experimento de los perros, ¿verdad? Pero también de ahí se derivan varias teorías, obviamente ya utilizando humanos, o sea, ya con personas, porque primeramente acordémonos que estos teóricos tendían a utilizar animales primero en el estudio, en este estudio y posteriormente llevarlos a cabo con las personas. Muy bien, Anel. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, si nadie se va a animar, fíjense, Pablo, estudiando los procesos de digestión de los perros, se dio cuenta de que la salivación y la secreción de los jugos gástricos se producían en los animales ante estímulos diferentes de comida. Por ejemplo, cuando veían a alguien, que alguien los iba a alimentar y cuando escuchaban sus pasos. Al principio, estas salivaciones inexplicables eran pues una molestia. Luego atrajeron su atención y a partir de esa observación y de un experimento, al mismo tiempo que ofrecía la comida al perro, Pablo hacía sonar una campanilla de tal manera que ambos estímulos, sonido y percepción de la comida, se presentaban siempre de forma simultánea. Durante un tiempo, Pablo repitió esa experiencia con el objetivo de acostumbrar al perro. Un día probó a suprimir la comida. Al oír la campanilla, el animal comenzó a salivar. Quedaba demostrado que el perro había adquirido una nueva conducta. Lo importante de este experimento radica en que se había condicionado pues su respuesta a través de una técnica de aprendizaje. Este simple experimento dio lugar a una nueva teoría de explicación de la conducta, que viene siendo lo que estamos hablando, el aprendizaje por condicionamiento. Y es el condicionamiento clásico, ya, vamos ahorita a hablarnos del conductismo, entonces ahora vamos a hablar sobre el condicionamiento clásico. Este tiene gran importancia para el comportamiento humano, ya que gran parte de la conducta se adquiere a través de este aprendizaje. Aunque el sujeto no tenga la intención deliberada de hacerlo, se da el aprendizaje. Cuando una persona, por ejemplo, tiene una experiencia aterradora, un accidente en coche, por ejemplo, puede suceder que vuelva a conducir, al volver a conducir le produzca temor. Nos ponemos tensos o ansiosos cuando escuchamos el tipo de música que siempre precede a una escena que nos dé miedo o que sea alarmante, ya sea de una película o que hayamos vivido una experiencia traumática, perdón. En estos casos está implícito el principio de asociación. Aquellos acontecimientos que se producen juntos o de forma secuencial quedan asociados a nuestra mente. Muchas reacciones emocionales extrañas tienen su origen en condicionamientos que a veces se remontan a la infancia. Es el caso de muchas fobias que tienen su origen con algunas asociaciones por parte del sujeto entre algunas experiencias desagradables y el objeto que produce esa fobia o esa sensación desagradable. Existen muchas técnicas psicológicas pues, basadas en el proceso de extinción, como la de sensibilización sistemática, que sirven para eliminar todo tipo de miedo, fobias u otros problemas de conducta de evitación. No todas nuestras conductas se basan en respuestas reflejas, como es el caso del condicionamiento clásico. De hecho, la mayor parte de nuestras conductas parecen ser producto de nuestra voluntad, porque, por ejemplo, levantarnos para ir al trabajo, tomar o no un taxi que nos lleve a algún lugar, copiar o no lo que se dice en clase, o sea, ahí está el claro ejemplo. El condicionamiento instrumental se refiere al comportamiento voluntario. Una conducta instrumental es aquella que nos sirve para lograr determinadas consecuencias. Maestra, mande. ¿De qué nos está hablando? ¿Cómo dijo que se llamaba eso? Esto, bueno, de lo que nos estaba hablando. Inició ahorita hablando sobre el condicionamiento clásico, pero ya estamos la misma información
nos lleva al condicionamiento operante o instrumental. Después de los ejemplos vamos brincando sobre los mismos condicionamientos. Ahorita ya empezamos a hablar sobre el condicionamiento instrumental. Y ahora vamos a hablar sobre el condicionamiento operante o instrumental en el aprendizaje. En este, muy bien, gracias. De nada. En este se dice que se da una respuesta voluntaria o se refuerza o debilita pues cuando sus consecuencias sean positivas o negativas. A diferencia del condicionamiento clásico, donde los comportamientos son las respuestas biológicas naturales a la presencia del estímulo, como el alimento, el agua, el dolor, por ejemplo. En el condicionamiento operante, un organismo opera en su ambiente y efectúa respuestas voluntarias para producir un resultado deseable. Por ejemplo, los organismos tienden a repetir las respuestas que se acompañan de consecuencias favorables. Y pues a esto se le llama aprendizaje, operante, porque el sujeto aprende a realizar ciertos comportamientos. Para ellos son fundamentales pues los refuerzos, los castigos de alguna forma, un premio, un refuerzo, pues sabemos que es cualquier estímulo que pueda aumentar la probabilidad de que cierta conducta sea repetida por el sujeto. Por ejemplo, un castigo es cualquier estímulo que disminuye la probabilidad de que cierta conducta vuelva a ser repetida por el sujeto. Por ejemplo, el condicionamiento operante de la conducta de los animales permite al hombre utilizar sus habilidades. Así se utiliza el olfato de los perros para combatir el contrabando, por ejemplo, en las aduanas, en los aeropuertos, son utilizados de esta manera. El propio Skinner consiguió notables éxitos en adiestramiento de animales. Sin embargo, su principal aportación se encuentra en el terreno de la educación, porque ahí en el comportamiento social también, porque en el comportamiento social hablaba sobre técnicas de modificación de la conducta, mientras que en la educación, pues para él era donde es muy importante la motivación y el refuerzo de la conducta. Muy bien. Hablamos sobre varios modelos, pero iniciamos hablando del modelo conductista. ¿Vamos bien? ¿Quién desea participar? ¿Alguien más que desee participar? ¿Qué saben ustedes acerca de lo que ya hablamos también sobre el modelo de aprendizaje conductual? ¿Algo más que deseen agregar? A ver, chicos, hay que participar, hay que dar su punto de vista. ¿O qué les parece la información que estamos retomando el día de hoy? ¿Está interesante o no está interesante? Bueno, entremos entonces al modelo de aprendizaje cognoscitivo. He aquí uno de los más interesantes porque es el que más se acerca en todas las áreas de nuestros trabajos, en el aprendizaje más que nada. A partir de la década de los 70 comenzó a desarrollarse un movimiento de psicología y educación denominado enfoque cognoscitivo. En el marco de este enfoque se han llevado a cabo numerosas investigaciones dirigidas a analizar y comprender cómo la información que recibimos la procesamos y la estructuramos en nuestro sistema de memoria. Pues en otras palabras, lo que sucede dentro de nosotros cuando aprendemos. Este enfoque ha modificado la concepción del aprendizaje, ya que en vez de concebirlo como un proceso pasivo y externo a nosotros, lo concibe como un proceso activo que se da en nosotros y en el cual podemos influir. A diferencia de la propuesta del enfoque conductista, los resultados del aprendizaje no dependen de elementos externos presentes en el ambiente, sino del tipo de información que recibimos o que se nos presenta y
las actividades que realizamos para lograr que esta información sea almacenada en nuestra memoria. El interés principal del enfoque cognitivo se ha centrado en describir y analizar varios procesos, tales como la percepción, la atención, la comprensión, el pensamiento, la representación del conocimiento, la memoria, la resolución de problemas, entre otros, sustentando en el enfoque de procesamiento humano de la información. Desde este punto de vista, el papel que tienen los procesos de transformación y organización de la información se ocurren pues en nuestras mentes mucha importancia, y en consecuencia la atención de los investigadores pues, se ha dirigido a analizar las actividades que realizamos para aprender, retener y evocar. El enfoque cognitivo ha influenciado la teoría y la investigación sobre el aprendizaje humano de manera significativa, porque dicho enfoque concibe el aprendizaje como un proceso activo y constructivo. Es activo porque cuando aprendemos, realizamos un conjunto de operaciones y de procedimientos mentales que nos permiten procesar la información que estamos recibiendo, y que es constructivo porque estos procesos que llevamos a cabo nos permiten construir significado. El significado que va a depender de la interacción entre la información que tenemos ya almacenada en nuestra memoria y la nueva que acabamos o que vamos a recibir. Porque también enfatiza la presencia de procesos de alto nivel en el aprendizaje. Esto significa que cuando queremos aprender una información es necesario que llevemos a cabo procesos de alto nivel, como por ejemplo la elaboración de inferencias o el establecimiento de relaciones entre la información que tenemos almacenada y la que recibimos ya, porque de lo contrario no habrá un aprendizaje significativo. Señala que el aprendizaje es un proceso acumulativo en el que el conocimiento previo tiene un papel fundamental. En otras palabras, el aprendizaje es un proceso que consiste en la acumulación de información, la cual se va organizando en nuestras estructuras cognitivas o esquemas de manera tal que estos se van enriqueciendo y estructurando hasta llegar a unos niveles de afinamiento, pues que son característicos de los sujetos expertos. También intenta determinar la forma o formas como el conocimiento se representa y también se organiza en la memoria. Esto significa que a partir de estudios realizados se ha podido determinar que el conocimiento que adquirimos lo tenemos representado y organizado en nuestro sistema de memoria. Analizar las tareas de aprendizaje y la ejecución de los individuos en términos de los procesos cognitivos en nuestro comportamiento y en nuestra ejecución en tareas de aprendizaje han sido examinadas pues con el fin de poder describir cuáles son los procesos cognitivos que llevamos a cabo en diferentes tareas, como que, por ejemplo, en la resolución de algún problema, en la comprensión de un material escrito o en la evocación de una información, entre otras. A ver, muchachos, ¿de qué modelo estamos hablando? Del aprendizaje acumulativo. Así es. Y este está dentro del modelo de aprendizaje cognitivo. Dentro del Cognitivo o cognitivismo. Está dentro de él. Esta corriente del pensamiento ha tratado de explicar algunos aspectos que no fueron estudiados por los enfoques asociacionistas, como los efectos de las características del aprendiz en el aprendizaje, su papel como un organismo procesador, las formas de pensamiento de alto nivel, lo que procesa pues durante una situación de aprendizaje, las consecuencias que tienen ciertas formas de procesamiento y la manera en que se miden los resultados del aprendizaje. Uno de los científicos o los teóricos que rechazó la teoría de estímulo fue Piaget. ¿Por qué? Porque respuesta ya
Él consideró que la respuesta, que si bien el estímulo puede provocar una respuesta, esto no es posible si el organismo ha sido sensibilizado o posee la capacidad de reaccionar a hacerlo. Por ejemplo, las diferencias entre este enfoque y la tesis conductista son considerables, mientras que para Skinner el cerebro es el lugar donde establecen las asociaciones pasivas de estímulo y respuestas gracias a ¿qué? A técnicas de condicionamiento. Pero sin embargo, a esto también Piaget en cambio nos dice que la mente se transforma en una facultad de organización de los estímulos. Así, el conocimiento, es construido por el sujeto a través de la investigación o la interacción de sus estructuras cognitivas con el ambiente. Esta interacción activa con el medio ambiente también se da mediante el proceso de equilibración, que a su vez consta de otros dos, que es el de asimilación y el de acomodación. ¿Alguien sabe qué es asimilación? A ver, ¿quién me contesta esa pregunta? ¿Qué es asimilación? Otra preguntita, ¿cómo se llama quien está conectada en iPhone? Porque en ambas me aparece iPhone, pero no sé quién sea, chico o chica. Tengo entendido que Bueno, es Gaby. Gaby. mándeme. Está conectada de un iPhone, ¿verdad? Sí. Lo que pasa es que no me aparece su nombre, pues, y no sé, no sé quién es. Muy bien. Entonces, a ver, ¿quién me puede decir qué es asimilación? ¿O qué se imaginan que es asimilación? No necesariamente el término, ¿verdad? Yo, maestra. A ver, dígame, Paola. Bueno, yo tengo entendido que la asimilación es cuando adquirimos nuevos conocimientos y los apropiamos y los, digamos, de alguna manera los entrelazamos en los que ya tenemos para ir construyendo un conocimiento. Ah, sí, muy bien. Muy bien, Paola. ¿Alguien más? Ahí vamos, ahí vamos. Gracias, Paola. ¿Alguien más? A ver, Maestra, díganme. fue creado por Jean Piaget, ¿no? Ujú. Y pues sí, es lo que acaba de comentar la compañera Paola, que son ya conocimientos que tenemos y si vamos adquiriendo nuevos aprendizajes, nuevos conocimientos, pues se va haciendo así como que un círculo más grande, ¿no? De conocimientos ya adquiridos. Muy bien, sí, es verdad, Juanita. Muchas gracias. Y a ver, alguien más, contéstenos, participen. ¿Qué es acomodación? De hecho, es un proceso, pero acomodación. A ver, díganos. Queremos saber. Queremos que nos cuenten. A ver. Puede ser algo que de manera que se pueda adaptar o ajustarse a otra cosa, ¿no? Algo así. Mande, no le alcancé a escuchar yo. Díganme, repítamelo, por favor. Dice, es algo que de manera tal se pueda adaptar o ajustarse a otra cosa. Ah, más o menos por ahí vamos. Gracias, Benay. ¿Alguien más, chicos? Si no lo saben, chicos, agarren su celular rapidito y hay que buscar en Google, hay que googlearlo. Ahorita en la tecnología está con nosotros, es más práctico.
Yo, maestra. Pero vamos Maestra, bien. Nel. Maestra. Hola, Nel. Sí, dice que es junto con la asimilación uno de los procesos básicos para el desarrollo cognitivo. Para la acomodación se entiende el proceso mediante el cual el sujeto modifica sus esquemas. Así es. Muy bien, Annalise, gracias. Pues sí, chicos, la asimilación, pues obviamente biológicamente se trata de un mecanismo por el cual pues los seres incorporan o asimilan las sustancias del medio para poder sobrevivir. Pero en cuanto al aprendizaje humano, pues significa más que nada el modo en el cual las personas incorporan nuevos elementos a sus esquemas mentales ya preexistentes, explicando el crecimiento o cambios cuantitativos de ese, ¿verdad? Esos conocimientos no los incorpora de forma pasiva, al contrario, los adapta a sus esquemas y estructuras previas, integrándolos dentro de ellos. Mientras que la acomodación es el proceso mediante el cual se modifica la estructura cognitiva para poder acoger nuevos conocimientos que hasta ese momento eran desconocidos para el sujeto. Esto puede lograrse como a partir de la creación de un nuevo esquema o la modificación del esquema ya existente para un nuevo aprendizaje, para que un nuevo aprendizaje, pueda ingresar en él. De esta razón, suelen considerarse este mecanismo como un cambio cualitativo en el esquema. Más que nada, ese es. Muy bien. Vamos a pasar ahora sobre el modelo de aprendizaje sociohistórico. Este modelo enfatiza los aspectos cognitivos. Cuando al observar la conducta de otro individuo se produce un cambio en la conducta propia, se puede decir que hay aprendizaje por observación. En todas las culturas, los niños adquieren y modifican patrones complejos de comportamiento, conocimientos, aptitudes, a través de observación de adultos, de la observación de los adultos. Dada la importancia del aspecto social, también se conoce como aprendizaje social. Según Bandura, afortunadamente, la mayor parte de la conducta humana se aprende por observación mediante modelado. Dice él que afortunadamente, porque si las conductas se adquirieran o se adquiriesen solo por procedimientos de ensayo directo y error, los procesos de desarrollo se verían retrasados, estarían muy expuestos a las posibles consecuencias adversas de los errores propios. El aprendizaje observacional acelera y posibilita el desarrollo del mecanismo cognitivo, los más complejos, y las pautas de acción social también. Cuando la imitación está seriamente dañada, como sucede pues en ciertos niños con deficiencias importantes en las competencias sociales, los procesos de socialización se hacen extremadamente difíciles y sufren también daños importantes. Las investigaciones en torno a estos procesos han descrito una serie de efectos que pueden tener en el aprendizaje por observación, la adquisición de habilidades nuevas o inhibición de la conducta previamente aprendidas, la facilitación de respuestas que están en nuestro repertorio y que las usamos al ver que otros las están usando, y también el incremento de la estimulación ambiental. Los niños que vieron cómo, por ejemplo, cómo se le pegaba un muñeco, además de usar, por ejemplo, un mazo o el objeto con el que se haya dado esta situación, lo utilizaron o lo utilizarán para golpear otras cosas. Y esto también nos lleva a la activación de emociones. Que se produzcan o no se produzcan efectos depende de factores cognitivos, tales como la atención, la codificación de la acción, la posibilidad de reproducir la conducta, la motivación y la memoria. A su vez aparecen otros determinantes, que es la atención, que se ve facilitada en el modelo, si el modelo le resulta atractivo. Al observar la conducta de los demás y las consecuencias de sus respuestas, el observador puede aprender respuestas nuevas o variar las características de las jerarquías
de respuestas previas, sin ejecutar por sí mismo algunas respuestas él puede manifestar, que pueda manifestar o que pueda recibir. En algunos casos, el observador puede aprender, de hecho, tanto como el ejecutante, nos mencionaba Bandura y Walters. Ellos definen esto como aprendizaje social y desarrollo de la personalidad. Las conductas objeto de aprendizaje observacional realizadas con competencia social son las habilidades sociales, las actitudes y representaciones sociales. ¿Vamos bien? Bandura define la necesaria existencia de los procesos cognitivos para todo tipo de aprendizaje. Los alumnos no responden pasivamente a los estímulos del medio, sino que esos estímulos son interpretados y codificados en palabras o en imágenes. Por medio de estos estímulos verbales e icónicos, las personas procesan las experiencias de forma de representaciones que sirven para guía para conductas futuras. Por ejemplo, si los alumnos observan a un modelo con conductas disruptivas que es recompensado con la atención continua del profesor, generará expectativas de que su conducta disruptiva tenga los mismos resultados y por ende el aplicarlos o llevarlos a cabo. Bueno, aquí vamos, hasta aquí llegamos en lo que corresponde al primer punto. ¿Alguien quiere comentar algo de lo que hemos analizado, lo que hemos hablado hasta lo que llevamos ahorita? Si no hay algún comentario, pasamos al siguiente punto. Que este punto nos habla, pues, qué es y cómo se entiende la conducta aprendida como un atributo de lo psicológico. Ese es el siguiente punto a tratar el día de hoy. Pues más que nada la conducta del comportamiento constituye el último de los momentos de la estructura psíquica sobre la base de nuestro conocimiento del mundo y empujados por nuestra necesidad ejecutamos conductas orientadas a la satisfacción de estas. Una conducta tiene éxito cuando se logra resolver el problema con el cual se haya enfrentado el individuo. O de otro modo, cuando se adapta a la situación concreta en la que el individuo se encuentra. Generalmente esto supone que ha tenido un aprendizaje previo a la conducta, es decir, que la conducta es consecuencia de un aprendizaje. Y el aprendizaje no es un proceso exclusivamente humano. La mayoría de los organismos son capaces de aprender por esto. Muchas investigaciones del aprendizaje se han efectuado en animales fundamentalmente debido a que se puede ejercer un control mucho mejor que sobre sujetos humanos. Muchos de los principios descubiertos por este modo pues se aplican muy bien al ser humano. Como les comentaba hace rato, los teóricos desde un principio en el estudio de la conducta se evocaban sobre los animales para posteriormente pasar al estudio del ser humano. Toda conducta está determinada por múltiples factores, los genéticos, los hereditarios, las situaciones o el medio. Los primeros hacen referencia a la conducta innata o instintiva que existe en el individuo al nacer. Los segundos a la conducta concreta que se da ante una determinada situación, que esta situación es aprendida. Gran parte de nuestra conducta son aprendidas. Nos quedarían muy pocas si fueran posibles eliminar todas las respuestas aprendidas, la verdad. Durante mucho tiempo se pensó que gran parte de la conducta humana era instintiva. El individuo a lo largo de su vida llevaba consigo un repertorio de respuestas organizadas que se adecuaban a las diferentes situaciones. Hoy sabemos que a los instintos se superponen las respuestas aprendidas y que la conducta instintiva es característica de la especie animal o de los animales, aunque estos pueden también desarrollar pautas de conductas aprendidas. El psicólogo José Luis Pinillo afirma que la conducta instintiva
En realidad, por instintiva, hemos de limitarnos a entender aquella conducta del carácter supervivencial, no aprendida, como la construcción de un nido, de la reproducción o la defensa, cuya ejecución se realiza de la misma forma por todos los miembros de una especie que se encuentran en la misma situación. Dentro de este comportamiento, esos comportamientos innatos se incluyen los reflejos y las pautas fijas de acción que son Sí, pero por instintivas. Hamburgo también tienen conexión con Vancomer, por te digo. Ojalá no te la bloqueen esa. Hola, la estamos escuchando, ¿eh? Y dentro de este comportamiento les comentaba que esos comportamientos innatos pues incluyen los reflejos y las pautas fijas de acción, que estas también nos llevan a los reflejos. En los reflejos, la conducta forma parte de la programación genética de una especie determinada. Un reflejo consiste en una respuesta innata, automática e involuntaria que se produce como una reacción a estímulos específicos. La respuesta es generalmente de tipo motor y se manifiesta en un movimiento reflejo del músculo o de un miembro, por ejemplo, el parpadear. Un arco reflejo, conexión nerviosa que relaciona una unidad receptora y otra efectora. La estructura de arco reflejo también tiene varios puntos en los que hay que analizar para poder entender el arco reflejo, que viene siendo el receptor sensorial, neurona motora y efector. El receptor sensorial, pues su misión es captar, estímulos ambientales, mientras que la neurona sensorial conduce los impulsos hacia la médula espinal o hacia el cerebro. La neurona motora transporta los impulsos desde el centro nervioso al órgano encargado de la respuesta. Y el efecto, pues es más que nada el músculo o la glándula que ejecuta la respuesta. Mientras que si hablamos, a diferencia de los reflejos, hablamos sobre la conducta aprendida, al contrario que la instintiva, es individual y adquirida también, es fruto de la experiencia con el medio. Normalmente se suele asociar el aprendizaje con la aparición de una conducta nueva. Así se dice que se ha aprendido a leer, a montar en bicicleta, a tocar un instrumento. Sin embargo, la transformación conductual implicada en el aprendizaje puede también consistir en la disminución o la pérdida de un determinado comportamiento. Por ejemplo, se aprende a no cruzar un semáforo cuando está en rojo. Es decir, inhibir o contener determinadas conductas también es una forma de aprendizaje. Porque se dice que no se trata en este caso de una conducta de la que estén dotados todos los individuos de la especie, sino de una conducta individual propia y exclusiva del sujeto que la realiza. No se trata tampoco de una conducta innata, sino de una conducta adquirida, porque aprendemos por imitación de modelos exteriores de conducta, por observación a través de una interiorización de estos. Aprendemos también a base de unos condicionamientos que nos vienen impuestos desde el exterior a base de repetir una conducta para convertirse pues en un hábito. A ver, muchachos, ¿qué podemos compartir en este punto? ¿Qué podemos hablar sobre la conducta aprendida? ¿O qué entiendes por la conducta aprendida? Pues que parte de la conducta aprendida también viene de las otras conductas, ¿no? Por ejemplo, el aprendizaje por observación, porque observamos, vemos, asimilamos, acomodamos la información, la procesamos y la llevamos a cabo. Así es. ¿Qué más? ¿Alguien más? Gracias, Paola. Maestra, Díganos. que las conductas son aprendidas por construcciones, o sea, que son propias. Nosotros vamos
aprendiendo por medio de ya algunos conocimientos que tenemos. También habla de que la conducta es instintiva y es cuando ya entran los reflejos. Y los reflejos son cuestiones ya innatas. Por ejemplo, si yo llevo a un niño de la mano, no me imagino, y si yo miro que hay un hueco enfrente de él, pues yo por instinto, ¿no? Innato de mí misma, pues yo lo voy a quitar de ahí para que no se golpee. Pues algo así entiendo, ¿no? Así va muy bien. Por ahí va, Juanita. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? A ver. Vamos a pasar ahora a algo, a otro punto. Es un subpunto, de hecho, de este que estamos hablando, porque todos los temas van relacionados, por algo los estamos llevando a cabo, por eso lo estamos viendo. Vamos a hablar sobre tipos y formas de atención empleando los modelos explicativos sobre dicho proceso. Primeramente, vamos a ver, vamos a hacer una definición. ¿Qué podemos definir nosotros como qué es la atención? Para ustedes, ¿qué es la atención? A ver. Maestra, Digamos, Juanita. yo me imagino que atención es el acto que cualquier humano puede realizar teniendo la disposición de hacerlo. Porque si tú tienes ganas de poner atención, lo vas a hacer, y si no tienes ganas, pues no lo vas a hacer. Así es algo que le interesa. Le ¿Sí? tiene que interesar exactamente. Sí. Muy bien, Juanita, gracias. A ver, ¿alguien más? ¿Alguna concepción? Pues yo creo que es utilizar los sentidos, ¿no? Para, pues sí, para fijar, digamos, o para atender algo que nos interesa, como dice la compañera, tiene que interesarnos para obtener nuestra atención. Así es. Muy bien, Paola. ¿Alguien más? Porque veo a varias conectadas. De hecho, si no se me ha pasado, díganme, porque tengo yo aquí a Rosicela, Shaula, Juanita, Leti, Gaby, Valeria, César, Natalia, Anel, Paola, Vianey. Maestra. A ver, César, ilumínanos con tu voz varonil. Voy a hacer el intento. Pues como decía la compañera, yo creo que es una acción voluntaria, ¿no? Si no hay la voluntad de poner, de fijar tu atención, pues no va a existir simplemente. Así es. Es esa habilidad y también es una capacidad, de hecho, ¿eh? Muy bien, César. Gracias. ¿Alguien más, chicos, chicas? Bueno, de hecho, ahí van, están muy bien, de hecho, las definiciones, porque la atención es la capacidad para observar lo que nos interesa y dejar de mirar lo que no queremos o no deseamos ver, o sea, algo que nos llama más la atención de otras cosas que no nos llaman la atención. La atención, pues, es el proceso a través del cual podemos dirigir nuestros recursos mentales sobre algunos aspectos del medio, los más relevantes, o bien sobre la ejecución de determinadas acciones que consideramos más adecuadas de entre las posibles, ¿verdad? Hace referencia al estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Esto es de Ballesteros, ¿eh? Vayan anotando los teóricos porque los pueden necesitar en cierto punto de las tareas. Para Tudela, él definía la atención como un mecanismo central de capacidad limitada, cuya función primordial era o es controlar y orientar la actividad consciente del organismo conforme a un objetivo determinado. Es la toma de posesión por la mente de un modo vivido y claro. También es la focalización y concentración de la conciencia con toda su esencia. Vamos ahora, pongan atención porque vamos a ver un video que precisamente les va a hablar sobre esto. Y ahorita vamos a volver a retomarlo.
Déjenme compartirles pantalla. Y ahora sí, video. Listo, chicos. Pongan atención para que puedan. Y también pues súbanle volumen porque algunos, como que el video sí tiene un poco de volumen, pero... Educatina.com. Hola a todos. Listo. Educatina.com. Hola a todos. En este nuevo video de Educatina.com desarrollaremos las características de la atención y sus manifestaciones básicas. Comenzaremos a definir la atención según el filósofo y psicólogo William James, que en 1890 la denominó como un proceso por el cual la mente percibe de forma vívida y clara a uno de los objetos de pensamiento que aparecen simultáneamente y es capaz de retirar el pensamiento de varias cosas para focalizarlo en otras. A su vez, la psicóloga e investigadora Soledad Ballesteros Jiménez, en el año 2000, agrega que también corresponde a un estado de observación y de alerta que nos permite tomar conciencia de lo que ocurre en nuestro entorno. Podemos distinguir diversos tipos de atención según diferentes parámetros. Según la selectividad, encontramos la atención selectiva o focalizada y la atención dividida. La primera se manifiesta como la capacidad para atender a uno o dos estímulos particulares sin confundirlos con otros. Un ejemplo de esto sería ver una película en un ambiente donde hay personas realizando diferentes actividades. Mientras la segunda implica que hay varios elementos que entran en el campo atencional de la persona, como por ejemplo leer un libro en un medio de transporte público mientras se va observando la parada en que debería bajarse. Bueno, según el ámbito podemos diferenciar entre atención interna y atención externa. Una está orientada hacia los procesos mentales propios, como por ejemplo el darse cuenta de estar ansioso, y la otra hacia los estímulos provenientes del entorno, como podría serlo la frase escrita en la camiseta de nuestro compañero de clase. Bueno, según la intención, se divide en voluntaria e involuntaria. La primera posee una actitud activa respecto a la selección del foco de atención. Por ejemplo, escuchar lo que nos dice el guía en un tour. Y la segunda sucede en forma pasiva. Por ejemplo, si oímos un golpe muy fuerte en la exposición de cuadros, voltearemos hacia él. Por último, nombraremos dos tipos más de atención que resultan importantes: la atención global y la atención sostenida. La primera se define como la disposición general del organismo a recibir información, y aquí encontramos el arousal y el estado de alerta. Se vinculan con los niveles de la hormona cortisol en sangre y el nivel de activación psicofisiológica, y son capaces de poner a la persona bajo un estado de vigilancia general, tanto física como psicológicamente. Por ejemplo, un deportista que tenga el arousal alto, pero no excesivamente, tendrá reflejos físicos más precisos. La segunda se caracteriza porque este estado de vigilancia que acabamos de nombrar se sostiene por un periodo prolongado de tiempo. Por ejemplo, cuando se realizan trabajos en condiciones de riesgo, que la pérdida de la atención por parte del profesional implicaría un posible accidente, como puede ser una operación médica. Bueno, hasta aquí hemos visto la definición de la función de la atención y sus diversos tipos. Espero les haya resultado de interés este video y si es así, los invitamos a dejar un like. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir. ¿Qué les pareció, muchachos? ¿Qué les pareció, muchachos? Muy bien.
Pues sí, como comentaban ahí o si quieren comentar, a ver qué características pueden ustedes apreciar acerca de los tipos de atención. A ver. ¿Qué características o qué tipos de atención nos mencionaban en el video? Nadie. Atención focalizada, atención dividida, atención interna, atención voluntaria e involuntaria. Gracias, Leti. Hay un tipo de atención que me llamó la atención más, que mencionaban, es la atención sostenida. Cuando estás, más que nada los profesionales, ya algo así llamaron, están haciendo pues digamos están haciendo algo que pues requiere la totalmente atención, si no puede ocurrir algún accidente o algo por el estilo, manejando alguna maquinaria o algo así. Así es, inclusive los doctores. Imagínense que un doctor no ponga atención, ¿qué área va a operar? ¿Cómo les diría a los pacientes? Con ciertas características también hay que poner atención. Muy bien, César, gracias. Bien, chicos. Pues, sí, como nos mencionaba en el video, Ballesteros, ella nos decía que los criterios utilizados para clasificar la atención son pues origen y naturaleza de los estímulos, actitud también del sujeto, las manifestaciones motoras y fisiológicas, el interés del sujeto, la modalidad sensorial también. Y pues los tipos de atención, pues atención interna o externa. Estas denominadas así pues en la medida en que la capacidad de atención está dirigida hacia los propios procesos mentales o también de todo tipo de estimulación interceptiva. También nos hablaba sobre otro tipo que es la atención involuntaria e involuntaria, la atención abierta y la atención encubierta, la atención dividida y atención selectiva o focalizada, y la atención visual y atención auditiva. En algunos autores la atención puede ser de 3 tipos. Para algunos autores la atención se da en activa y voluntaria, en activa e involuntaria y en pasiva. La atención activa y voluntaria pues se orienta y se proyecta mediante un acto consciente de la voluntad. También se puede llamar atención deliberada, mientras que la atención activa e involuntaria es la orientación por una percepción. Se produce sin intervención de la voluntad, pero implica pues un mínimo esfuerzo de actividad en poner el foco en lo percibido, ¿verdad? La pasiva, pues es la atención pasiva, la que es atraída sin esfuerzo, como un simple movimiento de una hoja que nos llama la atención, por ejemplo. Asimismo, pues, esto es respecto a la atención, pero también nos habla en este punto sobre otra concepción del estudio de la memoria, tanto en su funcionamiento normal como en su funcionamiento patológico. Y se dice pues que la memoria es una función del cerebro que permite al organismo codificar, almacenar y recuperar la información del pasado. Algunas teorías afirman que surge como resultado de las conexiones sinápticas repetitivas entre las neuronas, lo que crea redes neuronales. Estas son pues, la llamada potenciación a largo plazo, ¿verdad? La memoria permite retener experiencias pasadas y según el alcance temporal se clasifica pues convencionalmente en memoria a corto plazo, que son las consecuencias de la simple excitación de la sinapsis para reforzarla o sensibilizarla transitoriamente, mientras que la memoria de mediano plazo y memoria a largo plazo, estas son consecuencias de un reforzamiento permanente de la sinapsis gracias a la activación de ciertos genes y a la síntesis de la proteína correspondiente. El hipocampo es una estructura del cerebro relacionada con la memoria y el aprendizaje también. Un ejemplo que sustenta lo antes mencionado es la enfermedad de Alzheimer.
porque esta ataca las neuronas del hipocampo, lo que causa que las personas vayan perdiendo pues, la memoria y ni siquiera recuerden en muchas ocasiones a sus familiares. En términos más prácticos, la memoria es la expresión de que ha ocurrido un aprendizaje. De ahí que los procesos de memoria y de aprendizaje sean difíciles de estudiar por separado. El estudio de la memoria suele centrarse sobre todo en los homínidos, puesto que estos presentan la estructura cerebral más compleja de la escala evolutiva. Muy bien, muchachos. Entramos a este punto en el que vamos a hablar sobre el estudio de la memoria. ¿Qué pueden decir ustedes acerca de lo que sepan o lo que hayan escuchado o leído acerca de la memoria? ¿Quién quiere participar? Pues la memoria, hay habilidades innatas, ¿no? En la memoria, pero pues hay técnicas también para desarrollarla. Así es. Muy cierto, César. Hay en ambas, de hecho. Contamos con los dos. ¿Alguien más? En cuanto a lo que mencionaba maestra, la memoria en cuanto a mediano, largo, corto plazo, tiene mucho que ver con el tipo de activación, digamos, con el tipo de aprendizaje, si este es significativo o no. Tiene mucho que ver, para que la memoria sea a largo plazo, también tiene que ser un aprendizaje, tiene que haber sido un suceso lo suficientemente significativo para que haya habido, o para que haya esa activación de la memoria, que se quede presente el recuerdo, por decirlo de esa manera. Ya no alcanzamos a escuchar lo último. Como que se corta la comunicación. No, yo me baso o considero que la memoria tiene mucho que ver el largo o mediano plazo, dependiendo de lo significativo del suceso que se haya vivenciado, ¿no? Se haya realizado, o simplemente el aprendizaje que se haya adquirido. Es verdad. Muy bien, Paola, gracias. Ya te alcanzamos a escuchar mejor. Gracias. De hecho, no existe un único lugar físico para la memoria en nuestro cerebro. La memoria está diseminada por distintas localizaciones especializadas, mientras en algunas regiones del córtex temporal están almacenados los recuerdos de nuestra infancia. El significado de las palabras se guarda en la región central del hemisferio derecho y los datos de aprendizaje en el córtex parieto temporal. Los lóbulos frontales se dedican a la organización de percepción y el pensamiento. Muchos de nosotros, nuestros automatismos están almacenados en el cerebro. Los primeros estudios sobre la memoria, comenzaron en el campo de la filosofía e incluían las técnicas para mejorar la memoria. La memoria pasó a ser el paradigma por excelencia de la psicología cognitiva. En las últimas décadas se ha convertido en uno de los principales pilares de una de las ciencias conocidas como neurociencia cognitiva, un nexo interdisciplinario entre la psicología cognitiva y la neurociencia. Muy bien. De hecho, estos puntos sobre la memoria son los últimos puntos que vamos a tratar sobre esta unidad. Vamos a ver otro video que nos habla respecto a la memoria. Solo que aquí van a tener que poner más atención porque este video está largo. Pero les recomiendo poner atención porque este video les va a ayudar a realizar una de los trabajos de las actividades que se van a pedir para esta unidad. Déjenme les comparto. Así es que vayan tomando apuntes o vayan poniendo atención. Igual se los voy a proporcionar, pero no está de más. Ese sí está largo, dura como 14 Hola minutos. amigos. En este video hablaremos de la capacidad que poseemos todos de almacenar información en el disco duro más grande que poseemos, el cual es nuestro cerebro. Entonces, ¿ya sabes de qué tema estamos hablando? Excelente, hablaremos de memoria.
La memoria es un proceso psicológico que nos permite almacenar, codificar, registrar y evocar información de manera espontánea o a largo plazo. Las partes del cerebro llamados lóbulos temporales juegan un papel crítico en guardar y recuperar los recuerdos. Estos, además, son los encargados del almacenaje de la memoria a corto y largo plazo. Puedes almacenar información así como experiencias por un largo periodo de tiempo, como por ejemplo, cuando aprendiste a manejar una bicicleta, cuando aprendiste a tocar un instrumento que te apasionaba, o ya bien, cuando aprendiste el abecedario y los números hasta el 100. Así como también puedes almacenar información por un corto periodo de tiempo. Por ejemplo, cuando miras una fotografía, solo logras recordar 5 o 6 características de ella. O ya bien, cuando estudias para un examen de manera improvisada. ¿Entendiste? Si no lo hiciste, no te preocupes, que más adelante hablaremos acerca de la memoria a largo y corto plazo. Con la familia Collen trabajaremos lo que es proceso de la memoria. Buen día, familia Collen. La fijación se produce cuando la percepción deja una huella o engrama en el cerebro del sujeto que percibe, y esto le permitirá reproducir la imagen del objeto percibido. Este proceso a su vez dependerá de la intensidad. Un suceso con más impacto será más perceptible que uno con menor impacto. La repetición. Mientras el suceso se repita más persista, más quedará almacenado en la memoria. La novedad es la percepción de objetos o sucesos no habituales. Se fija más fácilmente en ello que en otra cosa. El interés. Solo se fija a aquello que interesa al sujeto, y a lo que se tiende es lo que interesa. La conservación es el proceso de retener los hechos psíquicos vividos, de tal manera que sea posible su evocación. Este proceso tiene lugar en el subconsciente del individuo. La evocación es el proceso de reaparición del hecho vivido, es decir, su regreso de la subconsciencia a la conciencia, con el carácter o con el nombre de recuerdo. La evocación puede ser espontánea o voluntaria. El reconocimiento es el darse cuenta de que lo evocado es algo que efectivamente pertenece a nuestra conciencia psíquica pasada. De ese modo, lo evocado se presenta como algo que ya conocíamos, como algo conocido. La localización es el proceso culminante de la actividad anímica, que consiste en la ubicación del recuerdo en el tiempo, en muchos casos en el espacio. Ahora les vamos a mostrar los procesos de la memoria a través de una dinámica. Esto consiste en a diferentes jóvenes mostrarles 10 imágenes y en un lapso de 10 segundos deberán reconocer y captar la mayor parte de los personajes que vean. Luego ellos deberán mencionar la cantidad de personajes que han visto. Y ahora va a mencionar la mayor cantidad de imágenes captadas. El Papa Juan Pablo II, en el grado, Michael Jackson, Albert Einstein, Isaac Newton. Ahora vamos a mencionar las imágenes. Ya, Michael Jackson, Marilyn Monroe, Papa Pablo II, también vi a Miguel Grau, la madre Calcuta, ya no recuerdo nada. Nuestros amigos Picto nos ayudarán con la estructura y funcionamiento de la memoria. Richard Shiffrin y Richard Atkinson, fundadores de la teoría de la memoria humana, reconocieron 3 sistemas de memoria, los cuales se comunican e interactúan entre sí. La memoria sensorial es aquella que capta el estímulo a través de los sentidos.
Almacena una característica mínima del objeto. Su duración es muy breve y por ende suele olvidarse con facilidad. Cuando estás en clase y de la nada escuchas un ruido que te distrae, le prestarás atención un corto tiempo. Luego olvidarás lo sucedido y volverás a prestar atención a la clase. La memoria a corto plazo requiere de al menos una pequeña cantidad de atención. La información dura entre los 18 y 20 segundos. El olvido de esta se debe a interferencias al momento de captarla. Un ejemplo claro de este tipo de memoria sería cuando ves una fórmula matemática en un libro. Si esta no la vuelves a evocar posteriormente o no la vuelves a repetir, simplemente pasará al olvido. La memoria a largo plazo es aquella que almacena todos nuestros conocimientos. Tiene una capacidad ilimitada. El tiempo de acceso y pérdida de información es más lenta. Sus contenidos pueden mantenerse por muchos, pero muchos años. Prueba de este tipo de memoria sería que, aún en la actualidad puedes barrer, leer e incluso andar en bicicleta. Entonces, amigo, ¿has aprendido ya sobre la memoria a corto y largo plazo? Excelente, pasemos a otro tema. Espera, antes de pasar al siguiente tema, hemos programado una dinámica en la cual nuestros compañeros nos van a demostrar acerca de su memoria a largo y corto plazo. Vamos a probar la memoria de los estudiantes a través de una dinámica, la cual consiste en que nos deben nombrar la mayor cantidad de personajes de series de televisión. Hola, buenos días. Estamos en esta mañana con el joven David, estudiante de la Facultad de Ingeniería, que vamos a hacerles una respectiva. De pequeño, ¿has visto algún anime o dibujo animado que te acuerdas hasta ahora? Bueno, de niño solía ver lo que es los Supercampeones, veía Dragon Ball, veía Marco buscando a su mamá, los Pokémon, el Barón Rojo también. ¿De alguno de Pokémon te acuerdas? Porque obviamente no es una experiencia. Claro, o sea, creo que el personaje más resaltante siempre ha sido Ash Ketchum, de Pueblo Paleta, y sus dos amigos, ¿no? Bro y Místico, ¿no? Como de los tres iban a ser los mejores de estos Pokémon. ¿Ya puedes mencionar a todos los Pokémon que te acuerdas? Uy, pues eso es todo un poco complicado, ya que creo que yo me quedé en época cuando eran 150, porque después ya creo que son un montón. Por ejemplo, yo veía cuando estaba sobre todo hasta en YouTube, la fase de YouTube donde eran 250, pero luego ya actualmente creo que ha salido en cantidad de Pokémon y Pokémon sí, no sé, prácticamente la serie sí, porque yo me acuerdo de ciertos parámetros, ya. Sería el más famoso Pikachu, Pidgeot, Charmander, Charizard, hay uno de agua, Squirtle, su evolución sería Squirtle, y su Pokémon más grande sería Blastoise. Se me Pokémon que canta, Jigglypuff, el Pokémon Ditto, que se transforma en el Pokémon que quería, y también está el Pokémon Meow, el gato de Rojoque, el Wobbuffet, el juego de Onix, de Skibas. Sí, creo que es listo. Esta mañana con el joven Franco, que vamos a entrevistarlo. Franco, ¿te acuerdas algunos dibujos animados, anime que viste de pequeño? Por favor, personajes de Pokémon, por ejemplo. ¿Cuántos? Ya, va de tu récord, sí, más de 100. No sé, yo solo me sé esta historia. Por favor, menciónala. Charmander, Charmeleon, Charizard, Squirtle, Blastoise, Blastoise, Bulbasaur, Venusaur, Yoto, Pidgeot, Mewtwo, Zapdos, Moltres, Entei, Raichu, Ho-Ho, Lugia, Deoxys, Rayquaza, Rayquaza,
Sunflora, Poliwag, Oliver, Abra, Cadabra, Alakazam, Macho, Hypnotrop, Hitmonlee, Torchic, Blaziken, Combosken, Madkit, Mushstone, Hearthstone, Sceptile, Draco, Rover, Chimchar, Infernicopter, Topterra, Tortwig, Snarly, Sartera, Genwas, Bio, Manaphy, Onix, Steelix, Cyndaquil, Quilava, Typhlosion, Chikorita, Baby, Crocodile, Lifeguard, Croconaw, Giraffegir, Arbok, Hans, Weezing, Koffing, sí, Magnetic, Electrike, Delcatil, Skitty, Salamence, Chelgon, Flygon, Trapinch, Sandwich, Cacnea, Cactuxy, Yena, Sixano, Dino, Lucario, Riolu, Celery, Irachi. Hay otros, pero muchos. Ahora trabajaremos un tema muy importante, el cual es el olvido. El olvido es la incapacidad de recordar nombres, fechas o acontecimientos. Para los psicoanalistas, el olvido fue considerado como un mecanismo de defensa, pues ellos consideraban que el ser humano tiene la tendencia de eliminar recuerdos que no le son gratos. William James consideró que si recordásemos todo, estaríamos tan enfermos como si no recordáramos nada. Sobre el olvido hay muchas teorías, pero nosotros solamente abarcaremos dos. Hey tú, amigo, levántate. Teoría del desuso. Ebbinghaus afirma que todo lo percibido deja una huella. Esta, si no se utiliza, si no se evoca, se desvanece con el paso del tiempo. La teoría de la interferencia. La huella dejada por la percepción no se desvanece, más bien hay cierta imposibilidad de acceder a ella en determinadas circunstancias. Esta no se borra, simplemente queda almacenada de forma permanente en la memoria a largo plazo. Hola otra vez. Ahora ustedes me ayudarán a desarrollar el tema trastornos de la memoria. Aunque la memoria tiene la función de registrar y mantener la información, lo cierto es que no se trata de un almacén donde todo permanece inalterable. La memoria sufre transformaciones. Los pequeños cambios en el registro, codificación y recuperación son normales, forman parte de la memoria constructiva, pero hay un punto en el que se vuelven patológicos. Algunos trastornos son: la amnesia, es la incapacidad total o parcial de memorizar, registro, retención y evocación de una información en un periodo de vida de la persona. La hiperamnesia es el aumento anormal pero no patológico de la capacidad para memorizar. Puede ser permanente o breve, de índole afectiva o ideativa. Un caso especial son los fenómenos de memoria panorámico, en los cuales se produce el recuerdo o visión de toda gran parte de la vida de la persona en un momento determinado. Y eso fue todo, amigos. Pero antes de concluir, ¿podrían decirme cuántos personajes utilizamos en todo el video? ¿Cómo está tu memoria? Listo, muchachos y muchachas. ¿Qué les parece el video? Está un poco largo, pero está muy interesante. ¿Por qué? Porque nos habla todo acerca de la memoria. Hoy el panadero. Porque nos habla acerca de todos estos procesos y los tipos.
pero lo que más me interesaba a mí de toda la información que ustedes es que analizaran los ejemplos, o sea, cómo los muchachos están haciendo ciertos experimentos para poner a prueba a la capacidad memorística de ciertos muchachos. Si se dieron cuenta en uno de los chicos que duró bastante tiempo mencionando personajes de una caricatura, pero infinidad de personajes, y en el otro muchacho mencionó varias caricaturas y solamente algunos personajes, algunos cuantos, o mencionó un poco de la trama de esa caricatura. ¿Pero por qué? ¿Por qué creen que pasó esa diferencia en esos dos chicos cuando les hicieron esos cuestionamientos, o cuando simplemente la muchacha le dio la pregunta al aire y ellos empezaron a responder? ¿Quién me dice? Pues debe ser porque alguno de ellos era fanático de esas caricaturas, ¿no? Así es. ¿Por qué? Porque es algo que a él le interesa. Porque específicamente a él le interesó eso. ¿Y en el otro muchacho? Solo lo que le llamaba más la atención. Así es, lo que les llamaba más la atención. ¿Por qué? Porque a lo mejor el primer muchacho le interesó más la trama de esa caricatura, el desarrollo de esa caricatura, los personajes humanos, mientras que el otro chico se enfocó más a los personajes que estaban en esa misma caricatura. Pero igual en ambos es porque les gusta o les llamó la atención en eso. Y sobre todo porque se saben de memoria los personajes de tal caricatura. ¿Y qué les pareció en general el video? Muy interesante. Muy interesante. Estaba hablando, y creo que es importante retomar, sobre los trastornos de memoria que pues son alteraciones que perturban la memoria del individuo, pues que interfieren en su desarrollo psicológico y afectan a sus actividades cotidianas. Algunas de las que ya mencionaban en el video, pues la amnesia, la hipoamnesia, la hiperamnesia. Por ejemplo, ¿qué era la amnesia? ¿Quién se acuerda a qué se refería con amnesia? La incapacidad de evocar pues, recuerdos pasados. Así es. ¿Alguien más? Gracias, César. Incapacidad de almacenar información. Incapacidad de almacenar información. Gracias, Paola. ¿Y la hiperamnesia? A ver. Bueno, nadie. Vamos a hablar entonces, ya estamos hablando sobre la amnesia, que es la mala memoria, más que nada está provocada por factores o decisiones biológicas ajenas propiamente al funcionamiento normal de la misma. La amnesia es la ausencia de recuerdo de un periodo determinado de la vida, mientras que la hipomnesia es la disminución de la capacidad de la memoria debido a una dificultad tanto en la fijación como en la evocación. Se observa en personas, la hipomnesia se observa en personas generalmente psiquiátricamente sanas con preocupaciones profundas que acaparan la atención, así como los pacientes con neurosis. Mientras la hiperamnesia es el aumento o hiperactividad de la memoria, frecuentemente en pacientes maníacos o delirantes, y se presenta también pues, en sujetos con entrenamiento especial de la memoria. No sé si ustedes conozcan la disnesia, porque igual así como en el video se mencionaron algunas
Existen muchas más, sin embargo, las que mencionan son las más características en cuanto a la memoria. La dignesia, pues es una alteración cuantitativa que traduce siempre una disminución de la memoria, imposibilita o evoca un recuerdo en un momento dado o evoca otros en forma borrosa o poco muy nítida. Se llama así pues a una dificultad para evocar un recuerdo en determinado momento, pero que más tarde puede ser evocado espontáneamente. También habla sobre un aspecto, porque todas estas que mencionamos son alteraciones cuantitativas, pero habla también sobre alteraciones cualitativas en la memoria. Es por, digamos decir, son agrupadas en esta área que es bajo la denominación de la paramnesia, es decir, los falsos reconocimientos o recuerdos inexactos que no se ajustan a la realidad. Algunos de los principales son el fenómeno de lo ya visto, que es lo que conocemos nosotros como déjà vu, que es la impresión de que una vivencia actual ha sido experimentada en el pasado o en la misma forma, y se puede observar en una persona sin ningún padecimiento mental o un sujeto o en sujetos con neurosis o con esquizofrenia. El fenómeno también existe el fenómeno de lo nunca visto, jamais vu, se llama jamais vu. Es la sensación de no haber visto, experimentado nunca algo que en realidad tú ya conociste o ya conoció. Es la ilusión de la memoria, es la evocación deforme de una vivencia, al cual pues se agregaron detalles creados por la fantasía más que nada. Se observa en personas sin padecimientos mentales y en sujetos con delirios o con esquizofrenia. Algunas de las funciones, la función o almacenamiento, reconocimiento, repercusión, inclusive el olvido, desde lo normal. Estos procesos de almacenamiento de los conocimientos en la memoria, pues es posible diferenciarlos entre codificación o registro, o almacenamiento o recuperación. Por ejemplo, la codificación o registro es la recepción, procesamientos y combinación de la información recibida, mientras que el almacenamiento, pues la creación de un registro permanente de la información codificada, y la recuperación, pues recordar, o la recolección es recordar la información almacenada en respuesta a una señal para usarla en un proceso o una actividad. Y inclusive es el proceso de la memoria. Y pues muchachos, hasta aquí llegamos con la unidad 2. Ya estuvimos analizando varios aspectos que nos van a servir para realizar la actividad de apertura, la actividad de desarrollo, inclusive con la participación en el foro. La actividad de apertura pónganme atención, van a elaborar un video breve en el que tú me vas a explicar un proceso experimental sencillo, evocado a registrar cambios en el comportamiento a partir del proceso de aprendizaje. ¿Entendimos? Me van a realizar un video breve en el que tú me vas a explicar, o sea, tú te grabas y me lo expliques así. Me lo vas a enviar en el formato que tú desees, en el que más, si tienes una aplicación, adelante. Pero lo vas a enviar y pues ya saben, al momento de enviarlo también debes tener tu presentación, tu conclusión personal y pues en caso de haber bibliografía donde tú saques la información. Y pues ya saben, al guardar el documento, primer nombre, primer apellido y número de la unidad. Y mientras que la actividad de desarrollo es elaborar un esquema sobre los procedimientos experimentales en el estudio de la atención y la memoria. Pues en PDF, presentación, contenido, conclusión personal, bibliografía y pues guardar de la misma forma que el anterior. Y con lo que tú vas a participar en el foro va a ser con la pregunta: ¿cuáles son las posturas del aprendizaje humano que nos permiten entender el comportamiento? Usted va a investigar cuáles son las posturas del aprendizaje humano que nos permiten entender el comportamiento. ¿Claro? ¿Qué les parece? ¿Podría darnos, por favor? Muy fácil.
Un ejemplo, por favor, del video, por ejemplo, ¿qué se podría poner ahí? Pues en el video usted va a explicar los procesos sencillos. Miren, va a empezar principalmente el momento de empezar a realizar o buscar alguna información. Hay que buscar primero las palabras clave. Y en este caso, las palabras claves son los cambios del comportamiento en el proceso de aprendizaje. Entonces, usted me va a investigar el cambio del comportamiento en los procesos de aprendizaje. A partir de ahí, usted ya va, obviamente, aparte de investigar eso, va a desarrollar conforme usted vaya leyendo la información, no sé si le van a venir a la mente algún ejemplo de ese o alguna situación experimental. Por ejemplo, ¿qué podemos alguna situación en la que su proceso de aprendizaje haya cambiado respecto a su comportamiento? ¿Puede usted identificar en su vida algún cambio en su proceso de aprendizaje, pero que ese cambio en su aprendizaje fue a partir de un comportamiento de usted? Entonces no vamos a realizar el experimento nosotros, tomar el video, digamos, No, porque para eso yo tendría que pedirles, si en caso de que fuera así, tendría que pedirles metodología, tendría que pedirles objetivo, tendría que pedirles propósitos, tendría que pedirle todo eso. Simplemente yo quiero que usted investigue, que se documente y que usted relacione un ejemplo y usted, ya que haya hecho usted eso, ya se sienta, se graba con la aplicación que usted quiera tenga a la mano o se le facilite más, se graba y usted me va a dar, yo investigué esto y me va a platicar o me va a explicar ese proceso experimental. No, usted no lo va a llevar a cabo, pues. ¿Sí me entiende? No lo vamos a subir a la plataforma porque ya nos han encargado videos y sí está bastante difícil para subirlos por el peso del video. ¿Pero pues, mandamos a dónde? Sí, de hecho, por eso en la actividad de apertura les digo, es elaborar un video breve. O sea, no me voy a explicar muchas cosas para no tener esos problemas en la plataforma, porque si no se pasa anteriormente que no pueden subir los videos. Entonces nos vamos a grabar nosotros explicándole. Sí, pero para eso usted primero se va a documentar y pues ya que usted ya vea ese proceso experimental, que ya lo identifique, ya que usted me lo puede explicar, ya va a empezar a grabar su video. ¿Mande? Perdón. No comprendí por qué no les... Más o menos, ¿cuántos minutos sería lo que...? Pues lo más breve que pueda usted, la verdad. No, es que depende usted del proceso experimental que vaya a explicar o qué tanto va a explicar sobre el comportamiento o el proceso de aprendizaje. Por eso les digo, primero es investigar, documentarse, y ustedes saquen su pequeño resumen pequeñito y ya ustedes si lo pueden explicar con sus propias palabras y de hecho les puede durar hasta 3 minutos, yo creo, 4 minutos, 5 minutos. No, o sea, depende de la capacidad o la habilidad que tenga usted para expresarnos para expresar los procesos de aprendizaje y también para explicarnos el proceso experimental. Y tiene que ser sencillo, o sea, no complicado. ¿Alguien más? Maestra. Dígame. A ver, para poder entender, sería, bueno, el video nos podríamos basar en el aprendizaje, en el 2.1, en el punto 2.1, sería el conductual, el cognoscitivo y el sociohistórico. Sí, porque ellos hablan también sobre el proceso de aprendizaje, pero ahí usted tendría que buscar qué cambios se dieron en el comportamiento, en el conductismo, a través del conductismo. Okay. ¿Alguien más? Con respecto al esquema, maestra, una explicación un poquito más
Los procedimientos experimentales en el estudio de la atención y la memoria, pues miren, en el video se los explica. En el video les explica cuáles son los procedimientos experimentales, pues cómo se llevaron a cabo esos procedimientos. Es un esquema, simplemente como si usted lo quiere hacer como un organigrama, puede hacérmelo como un organigrama, no pasa nada. O sea, primero, atención, todo lo que se deriva de la atención respecto a los procedimientos experimentales. Memoria, todo lo que se deriva de la memoria en cuanto a los procedimientos experimentales. ¿Qué procedimientos experimentales puede encontrar usted acerca de la atención? ¿Qué procedimientos experimentales puede encontrar usted a través de la memoria? Ah, ok. De hecho, de hecho, sí en la actividad de desarrollo se le pide un esquema, pero usted me puede hacer dos, o sea, si se le gusta juntar los dos, el de la atención y la memoria en uno mismo, puede hacerme uno de atención y uno de memoria, no pasa nada. Mande, no se escucha. ¿Se puede hacer dos, maestra, de la atención y la memoria? Claro que sí, me puede hacer uno y me lo incluye en el mismo trabajo, o sea, si se le dificulta juntarlos, hágame uno de la atención y hágame uno de la memoria para más facilidad. Sobre el video, ¿le puedo hacer uno que me pasó a mí? Mande. Ah, claro que sí. Pues que es como el comportamiento y a veces el aprendizaje que tuve yo en ese proceso que hice con la otra persona, pues. Claro que sí. Claro que sí, ya lo tiene identificado, usted lo puede explicar y usted lo puede desarrollar en el video. Maestra, ¿no va a subir el video a la plataforma? Sí lo voy a subir. Ahorita estoy viendo todavía si lo subo con todo y presentación o lo subo en el video. Lo que pasa es que en la presentación de PowerPoint que utilicé para este tema viene todo, o sea, yo la había puesto en las presentaciones toda la información que se maneja en el video, pero como ya nos estamos alargando, como les comenté desde un principio, este tema iba a estar muy largo, entonces ya cuando me di cuenta que íbamos a llegar al tema de la memoria, dije, mejor les voy a poner el video para que no nos lleve tanto tiempo hablar sobre los procesos doblemente, ¿verdad?, de la memoria. Entonces ahorita voy a checar si se los mando solo o les mando con toda la presentación. Ah, ok, gracias, maestra. Sí, está bien, no se preocupen, ahí van a tener la información. ¿Alguien más, chicas y chicos? Bueno, si no hay otra duda, pues les mando la información, inclusive pues les mando los documentos también en la que nos basamos. De hecho, el video, de hecho los dos videos que vienen son los que les van a ayudar a hacer la actividad de desarrollo para realizar el esquema. En esos dos videos en eso se pueden apoyar para hacer esa actividad, porque ahí les describen cuáles son los procedimientos experimentales. Ajá.